Buenos días. En primer lugar, nuevamente gracias por su asistencia. A continuación vamos a hacer una muy breve presentación de algunos elementos que consideramos relevantes para introducir la parte normativa relacionada con artículo 6. En primer lugar, vamos a notar que vamos a hacer referencia sobre unos asuntos muy particulares, muy concretos, respecto de algunos países que ya, en primer lugar, que forman parte del programa Spark, y algunos otros países que tienen unos avances regulatorios o están diseñando avances regulatorios que consideramos de la mayor importancia para nuestro tema de estudio. El primer punto que es importante considerar es por qué una reglamentación. Tengamos en cuenta que estamos hablando del artículo 6 del Acuerdo de París. Este es un tratado internacional donde pues, las partes son otros países u otros estados y que para la mayoría de los países ha sido objeto de ratificación a través de leyes internas. En Colombia fue ratificado a través de la Ley 1844. ¿Y esto qué representa? Que posteriormente es necesario que se expida una reglamentación, un conjunto normativo para implementar el Acuerdo de París. Sin embargo, dado que este es un tratado internacional, se acogen, o mejor aún, debe estar armonizado con mecanismos jurídicos de dos grandes corrientes. La primera de ellas es el derecho anglosajón, en el cual las reglamentaciones y la implementación puede hacerse a través de directrices o de instrucciones que emiten los estados o la parte ejecutiva de los poderes. Y la otra corriente es la que pertenece al derecho colombiano, que es el llamado derecho continental, que requiere una reglamentación específica, particular y detallada, tanto de las funciones de las autoridades como las actividades que van a desarrollar los privados. Estas dos grandes corrientes del derecho hacen que la implementación del Acuerdo de París requiera unas metodologías jurídicas diferentes y que nosotros debamos estar, en primer lugar, atentos a cuál debe ser la metodología propia en Colombia, como las metodologías que aplicarán otros países. ¿Y esto en qué se traduce? Que al momento de hacer las transacciones de los IDMOS, debamos conocer sobre qué régimen jurídico fueron creados para de esa manera poder conocer cuáles fueron las regulaciones aplicables. Muy bien, ¿qué países hemos considerado para esta rápida introducción? Perú, Paraguay, Senegal, Ghana, Ruanda, Zambia, India y Camboya. Miremos entonces qué elementos queremos llamar su atención. En primer lugar, respecto de Perú, es un país vecino, es un país que respecto de la estrategia ha creado una ley de cambio climático, la cual ha trazado unos derroteros importantes de cómo manejarán el elemento del cambio climático, la mitigación y su correspondencia con el Acuerdo de París. Perú ha tenido un avance importante en la determinación de sus contribuciones nacionalmente determinadas y el avance importante tiene un elemento particular y es que se creó de un lado por autoridades nacionales como por autoridades territoriales, incorporando elementos de las comunidades indígenas del Perú. Un elemento también muy importante es que Perú ha avanzado en las negociaciones en acuerdos bilaterales con Suiza y es importante porque de allí ya empieza a aterrizar los elementos que van a ser considerados en su posterior regulación, el régimen de autorización, el régimen de registro y también vemos que este tipo de compromisos ya va abarcando un derrotero importante para la autorización. ¿Qué elementos serán considerados por la autorización? Y adicionalmente pues ya determinó que la autorización la hará el Ministerio de Ambiente. Y en cuanto a criterios de elegibilidad, crea un elemento muy importante referente para Colombia que son las listas de actividades. Perú ha dicho qué actividades no quiere que sean tenidas en cuenta para el desarrollo de los IDMOS y dice, por ejemplo, que no quiere que sean actividades relacionadas con el desarrollo de energía nuclear o con tecnologías que continúen el uso de
combustibles fósiles. En esa medida ya va marcando un derrotero hacia dónde no va dirigido y también va marcando un derrotero de cuál es el alcance sobre el contenido de los acuerdos que va a suscribir con otros países bajo el esquema del 6.2. Otro referente muy importante es Paraguay. Paraguay, es el mes de octubre del año pasado, expidió una ley de créditos de carbono. Ha sido el primer país de Latinoamérica que lo ha hecho. ¿Qué trae esta norma? Pues uno, crea los créditos de carbono. En otras jurisdicciones aún no es claro si existen o no. Aquí ya lo expresan de manera clara. Determinan quién va a ser el titular de estos certificados de carbono, diciendo que va a ser el desarrollador del proyecto. Este es un referente importante para Colombia porque en Colombia existe un debate jurídico muy profundo de quién es el titular de los certificados, si es el Estado o es el privado que adelanta el proyecto. Otro tema muy importante es que dice expresamente que las transacciones relacionadas con los certificados están exentos de IVA. Y este es un tema importante porque de allí va a determinar el costo, el efecto financiero y la estructura de precios de estas transacciones. En cuanto a autorización, determina que será objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional como los requisitos para autorización, todos los elementos de autorización y el registro. De nuevo, recordemos que en el entorno del artículo 6.4 forma parte de la esencia de esta transacción el esquema de autorización y entonces Paraguay lo dice expresamente en una norma expresa sobre certificados de carbono que deberá contar con esta autorización. Y en cuanto a criterios de elegibilidad, consolida una lista positiva, lo hace al revés y dice qué actividades sí considera que forman parte de las actividades que serán objeto de transacción. Las actividades del sector AFOLU, energía y transporte, manejo de residuos sólidos y otras actividades allí relacionadas. Ahora bien, pasémonos a otro escenario de un país cuyo origen regulatorio es anglosajón, Zambia. Zambia ha trazado una estrategia donde ha presentado una guía para la presentación de proyectos elegibles bajo el esquema de artículo 6, es decir, trazó todo un marco contextual de cuál va a ser la dinámica de artículo 6. En cuanto a autorización, establece los lineamientos para las directrices de solicitud y evaluación de actividades bajo artículo 6. Y en cuanto a criterios de elegibilidad, determina unos indicadores sobre los cuales los proyectos van a ser evaluados y hace una matriz de evaluación. Esa matriz de evaluación es la que va a determinar unos criterios obligatorios y luego unos criterios opcionales sobre los cuales los proyectos van a ser elegidos. Entonces, démonos cuenta que esa es una metodología totalmente diferente. Es una matriz, corresponde a unas asesorías de organismos multilaterales muy importantes, pero están dirigidos a dar un contexto objetivo sobre el cual funcionará la autorización. De otra parte, tenemos a Ruanda. En este país, la autorización está totalmente alineada bajo los procedimientos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas y sigue estos parámetros. Los criterios de elegibilidad que allí están trazados corresponden a unos criterios muy relacionados con el registro y la contabilidad de las transacciones, todo ello dirigido a dar un entorno muy importante de transparencia y de registro de las transacciones. Y por último, este país pues, ha hecho un énfasis importante en que los proyectos a ser objeto de ITMO o ITMOS son aquellos relacionados con los proyectos de bosques, en los proyectos llamados REDMAS, y van a ser unos pilotos asociados a cocinas de baja eficiencia. Suena un poco anecdótico esto, pero en este país africano el tema del consumo de maderas para cocinas es excesivamente alto y para ellos es un factor muy importante. Entonces, y finalmente, pues las actividades bajo esquema 6.2 serán aquellas que el Gobierno Nacional determine y bajo 6.4 los parámetros de conferencia de las partes. En ese sentido, vemos entonces otra vocación de cómo serán implementados estos esquemas.
Muy bien, vamos a seguir con otros países que Catherine nos va a presentar respecto a estos parámetros. Muchas gracias. Hola. Otro de los países que ha tenido grandes avances ha sido Ghana. El caso de Ghana es bastante interesante desde si analizamos también un poco lo que los países están haciendo desde la contribución nacional. En el caso de Ghana, la contribución nacional del país está determinada por 9 medidas de mitigación con el componente incondicional y tiene otras medidas en el paquete de medidas condicionadas asociadas a recursos internacionales. Y bajo este parámetro o este componente define cuál es la estrategia, la autorización y los criterios para elegibilidad. En el caso de Ghana, ellos publicaron en el 2022 el primer marco de trabajo de acuerdos de artículo 6 y en este se incluyen tanto lineamientos del funcionamiento para artículo 6 como para mercados de carbono, generales como voluntarios. Por otro lado, plantea que todas las medidas que hacen parte de la lista de las acciones condicionadas pueden ser parte de la autorización y de misma forma para las acciones de mitigación que no hacen parte de la NDC, pero que se ven reflejadas en el inventario, pueden ser parte también del proceso de autorización. Y ellos tienen 3 tipos de ITMOS, unos que están relacionados con el cumplimiento de la NDC, otro relacionado con otros objetos como es Corsia y otro con mercados voluntarios. Y esto que les acabo de mencionar está relacionado también con los criterios de elegibilidad. Ellos definen diferentes componentes dentro de los cuales está un primer punto de ver si hace parte de la NDC acondicionada, sino si hace parte de las medidas o de los lineamientos y la visión del sector. Y por último, pues otros componentes como demostrar que tiene integridad ambiental, que tenga, por ejemplo, si son temas de tecnologías que hagan parte de los MDLs, de las listas de MDLs que están aprobadas. En el caso de Senegal, no voy a entrar en detalle porque ellos van a ser parte del panel que vamos a entrar a conocer ahora, pero el caso de ellos es bastante interesante porque lo que están haciendo es implementar, están siendo parte de un proyecto o de un piloto que está liderado por el Banco Mundial de marco de acreditación estandarizados en donde se puede poner a prueba diferentes como implementar unas guías de cómo funcionarían los mercados y a partir de este contexto, de cierta forma controlado en el piloto, pueden identificar qué cosas se debieran desarrollar adicionales para la implementación de artículo 6. Tenemos también el caso de India y el caso de India también es muy interesante porque la NDC de ellos está relacionada de manera específica en un sector y en este caso es el incremento de hasta el 50% de energías renovables en la matriz de generación. No es como la de otros países que incluye todas las acciones, sino está centralizado en generación de energía. Y asociado a esto, India no tiene todavía una estrategia, como les mostré en otros países, pero India ya sacó una lista positiva o una lista blanca de tecnologías que pueden ser aplicables. Y esta lista está relacionada con energías renovables. Entonces, algunas de las tecnologías que ellos plantean es, por ejemplo, generación eólica costa afuera o hidrógeno verde, o por ejemplo temas también de captura de carbono, capture and storage, almacenamiento y captura de carbono, y tiene también, por ejemplo, una actividad de remoción de gases de efecto invernadero asociado a temas de afolo. Y por último está Camboya, y Camboya también es un ejemplo muy interesante porque su NDC es bastante ambiciosa, como lo puede ser el caso de Colombia, propone una reducción de cerca del 41% de emisiones, y en este caso lo que ellos plantean, ya tienen un marco operativo para artículo 6, y para la autorización y los criterios de elegibilidad lo que hicieron fue identificar que las acciones que se planteen deben ser parte de la NDC y hay un porcentaje que se puede vender y hay un porcentaje que queda propio para el país. Entonces, de esta forma, no limita la transacción que se puede llegar a dar y habilita de igual forma la implementación de acciones que contribuyan en el cumplimiento de sus propias metas. Por último, mensajes generales. Me parece, digamos que importante resaltar el caso de India, en donde no tiene todavía una estrategia y en temas normativos no están tan avanzados como otros países, sin embargo ya tienen una lista de tecnologías elegibles y esto les permite empezar a tener conversaciones con otros países. Hay países que tienen niveles bastante diferentes en avances normativos. Por ejemplo, Zambia y Camboya ya tienen un marco normativo que incluye los procesos de autorización y ya han sido aprobados y adoptados por la normativa que tienen en los países. Otro tema también importante es reconocer que cada país va avanzando de maneras diferentes en temas diferentes. Y esto me refiero, por ejemplo, India no tiene una normativa, pero ya tiene una lista. Hay otros que están avanzando más en la parte normativa que en la definición de algunos sectores. Y en cualquier caso, pues para nosotros particularmente son lecciones que pueden servirnos.
Otro elemento también es, vemos con lo que les mostraba de las contribuciones nacionalmente determinadas, cómo los países van buscando la estrategia de artículo 6 asociada a su NDC. Por otro lado, también hay países que ya tienen avances en la construcción de cambio climático, de leyes de cambio climático, y en algunos casos no se habla de mercados de carbono, en otros sí, pero también es algo que cada país va viendo a partir de su capacidad. Y por otro lado, también para finalizar, hay países que ya tienen comités creados o están en procesos de conformar estos comités. Ya identifican, por ejemplo, quiénes son los actores relevantes que deben hacer parte, aunque no han sido adoptados necesariamente por alguna normativa específica del país. Entonces, este era un poco el abrebocas para el panel.